Los apóstoles y los padres, de San Pablo a San Ambrosio. La doctrina pauliana. Durante los primeros años de la predicación evangélica, todavía no se había recalcado la noción de humanidad, término que, como se sabe, será pronto aceptado por los escritores cristianos, ni la de dualidad de los poderes. En el seno del Imperio Romano, los cristianos de los orígenes forman incontestablemente una sociedad. Desde el comienzo existen iglesias, es decir, asambleas, sobre los cuales se reconoce rápidamente la supremacía de Roma y que se comunican entre sí. Pero por el momento son otras sociedades ocultas, otras tantas células clandestinas que carecen de toda organización en el plano jurídico. También espiritualmente, esta iglesia se halla como separada del siglo y vive con extremado fervor, frecuentemente en espera de un cercano fin del mundo. En consecuencia, el primer punto de la enseñanza evangélica, el dad al César, adquiere toda su importancia. Se recalca la obediencia al poder establecido. Como ha escrito Balmes, los cristianos de la época necesitan en cierto modo rivalizar en lealtad, porque es muy importante para ellos que el Imperio Romano, ya en decadencia y con señales de decrepitud, no se derrumbe. A pesar de las persecuciones, aparece todavía como la envoltura protectora necesaria, en cuyo interior el catolicismo incipiente puede desarrollarse. Sobre todo, la primacía del deber de obediencia al César es el resultado del deseo de los cristianos, y es más todavía de sus jefes, de responder con la doctrina y con los hechos a las calumnias de los paganos, que ven en ellos una secta de revolucionarios. Para que puedan producirse la revolución religiosa del cristianismo, no es necesario que se deslice hacia la revolución social o política. Otra razón más es que ha aparecido muy rápidamente las herejías. Una de ellas, la agnóstica, se aproxima al anarquismo porque, según ella, la libertad total ha sido dada por Dios a los hijos de Dios. En estas condiciones es bastante lógico que hasta el momento en que en el año 313 el edicto de Constantino traiga el final de las persecuciones y la tolerancia al culto cristiano, los apóstoles primero y los escritores cristianos después pongan especialmente de relieve el deber de sumisión a las órdenes del soberano. San Pedro, el primer papa, escribe a los fieles de su jurisdicción: sed sumisos a toda institución humana para el bien del Señor, ya sea el rey, por ser quien posee la suprema autoridad, ya a los gobernantes, por ser en quienes Él ha delegado. Esta enseñanza se repite con acrecentada precisión en San Pablo, en su epístola a los Romanos 13, 2 y 5. Que todas las almas se sometan a los soberanos, porque no hay poder que no venga de Dios. Es esta la famosa fórmula que se repetirá después de constantemente y que es la base de la enseñanza cristiana en la materia. No hay poder que no venga de Dios. Igualmente, los cristianos deben someterse no solo por temor, sino por escrúpulo de conciencia. La obediencia al príncipe no es simplemente una actitud externa, sino también una manifestación del Espíritu. San Pablo confirma esta doctrina general en las instrucciones pastorales dadas a sus discípulos. A Tito le escribe: recuerda a los fieles, hijo mío, el deber de sumisión al príncipe, y a las autoridades el deber de obedecerle. A Timoteo le dice: ante todo, exhorto a rogar, a suplicar la concesión a la gracia para los reyes, para todos aquellos que están constituidos en dignidad. Al apóstol le parece así esencial en su ministerio recordar por una parte a los fieles el deber de obediencia,
y por otra parte hacerles rogar por quienes ejercen el mando en la ciudad. Se llega de ese modo a establecer una concepción pauliana de la autoridad política. H.X. Archiviare, autor de la tesis capital sobre el agustinismo político, la llamada ministerial. La palabra ministerio no está tomada en el sentido actual del derecho público, sino en el sentido teológico del ministerium, ejecución. La autoridad del príncipe se impone porque el instrumento de Dios. El príncipe es el ejecutor, quieranlo o no, de las instituciones de la providencia inspiradora de sus actos. Está creado para promover el bien y reprimir el mal. Llena una necesidad divina que incluso ignora. La situación de entonces de una destacada simplicidad de la Iglesia constituye una formación casi exclusivamente espiritual, aun cuando preste a sus fieles algunos servicios de orden práctico, especialmente la asistencia a los pobres. Pero la Iglesia es clandestina y por otra parte el poder público es completamente extraño a la religión. Sin que entre ambos exista ningún punto de contacto, los deberes de los cristianos frente al Estado pagano descansan exclusivamente en el derecho natural, solo porque los emperadores y sus delegados llenan de manera natural su ministerio para el bien, le hacen objeto a aquellos de una obediencia deferente y asimismo de sus rezos al Dios de los cristianos.